tenemos la presentación. Vamos a partir con un estado actual de la situación de las precipitaciones, un poco mostrar sobre cómo fue la distribución espacial de algunos de los eventos que ocurrieron en el mes de junio, y tal vez mencionar algunas de las causas potenciales que podrían explicar la ocurrencia de estos eventos en este año en particular, en el mes pasado también de manera específica, en el mes de junio. Partamos, ¿cierto?, recordando que a medida que se inició el mes de junio, tuvimos una secuencia de anuncios de eventos de precipitación en la región, partiendo por el día 3 de junio, ya se anunciaban las primeras precipitaciones de la temporada, y probablemente ni siquiera nuestro diario regional, ¿cierto?, pronosticaba que ese tipo de noticias se iba a repetir a los pocos días después. Para el día 17 nuevamente nuestro diario regional, ¿cierto?, informaba de la llegada de nuevos eventos de precipitación a la región, y eso se volvió a repetir después, acá en la semana del 22. Ya se anunció nuevamente la llegada de un nuevo sistema frontal, y volvimos a ver este tipo de noticias para el día 29. Es decir, pareciera que este mes de junio, desde el punto de vista de las precipitaciones, se comportó de una manera bastante inusual para lo que nos habíamos acostumbrado en los últimos años. Eh, Esas noticias llevadas, digamos, a términos de números en la práctica, básicamente nos están diciendo que durante junio tuvimos 4 eventos de precipitación que dejaron una marca, vamos a decir, a nivel regional, es decir, a lo largo de toda la región. Hay que mencionar, sí, el caso de Choapa, donde aparece registrada una marca, ¿cierto? Por ejemplo, acá lo vemos en la estación de Illapel y en la estación de Huentelauquén para el día 12, pero esa marca no la encontramos para el resto de las estaciones en la región de Coquimbo, de acuerdo con la información que pudimos acceder, ¿cierto?, de la plataforma de SEASA, la plataforma SEASA-MET, ¿sí? Entonces, a nivel regional son fundamentalmente 4 eventos los que impactaron durante el mes de junio, y ahora resulta interesante ver un poco qué implica o qué significa estos eventos. Y para eso, habiendo accedido, ¿cierto?, a información de la red agrometeorológica de INIA, en la página agrometeorología.cl, lo que hicimos fue extraer registros mensuales de precipitación desde enero del 2013 hasta el pasado junio de este año. Y lo hicimos para 3 estaciones de la región. Una estación ubicada en Vicuña, ¿cierto? La estación Vicuña que administra SEASA. La estación Talhuén en Ovalle, también de SEASA, y la estación Illapel, en Illapel, también de SEASA. Y consultamos, por un lado, por este último mes, el mes de junio, ¿cierto? Para cada una de estas estaciones, la precipitación acumulada del mes. Por un lado, su monto acumulado respecto a todos los meses que tengan algún registro de precipitación desde el año 2013 hasta el día de hoy. Y por otro lado, preguntándonos solamente por todos los junios dentro del registro. Y lo que encontramos fue lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de la estación Vicuña, fíjense que la precipitación
acumulada en junio es el quinto valor más alto de todos los meses que registran precipitación desde el año 2013 hasta el día de hoy. El quinto valor de todos los meses que registra precipitación. Y en el caso de los junios, de todo este registro, el mes pasado es el segundo con mayor valor de todos los junios. El primero que tenemos es el junio del año 2017, que está marcado acá en verde. El segundo es este junio que acabamos de tener. El tercero es junio del año 2014, que lo vemos acá. Y por último, el junio del año 2018, que vemos acá. Para el caso de la estación Talhuén en Ovalle, tenemos una situación parecida. Las precipitaciones acumuladas en junio del mes pasado eh, corresponden efectivamente al quinto valor más alto de precipitaciones acumuladas de todos los meses que registran precipitación, desde el año 2013 hasta junio recién pasado. Y respecto de los distintos junios, nuevamente también este mes corresponde al segundo junio de mayor precipitación acumulada. El primero fue el junio del año 2014. Este junio pasado es el segundo valor más alto. También tuvimos el junio del 2017, que es el valor que está acá, y finalmente junio del 2018, que es el valor que está acá. Y en el caso de la estación Illapel, fíjense que a diferencia de las dos estaciones anteriores, lo acumulado en junio recién pasado es el segundo valor de precipitación mensual más alto de todos los meses que registran precipitación desde el año 2013 hasta el día de hoy. Y respecto de los junios, es el junio con mayor precipitación acumulada. Y le siguen el del 2016, posteriormente el 2014 y posteriormente también el 2017. Entonces, en términos de una panorámica general de lo que ha ocurrido en cuanto a las precipitaciones, ¿cierto? En el mes de junio, podríamos decir efectivamente que a lo menos del punto de vista del año 2013 hasta el día de hoy, es decir, 7 años de registro y que toman fundamentalmente todo el periodo que hemos conocido, ¿cierto? Como mega sequía, eh, son eventos, podríamos decir, eventos significativos, eventos históricos en este periodo de registro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ha distribuido espacialmente estos eventos de precipitación? Y para eso eh, hemos dispuesto acá de una animación que registra dos eventos en particular. Uno para el evento del día 23 y posteriormente para el evento del día 29. Y vamos entonces a ver si podemos proyectar entonces la animación. Ahí está iniciando la animación. Parte la animación el día 21 y llega hasta el día 24. Quiero que se fijen ustedes en los puntos que van registrando los montos de precipitación. En estos momentos está avanzando por el día 22 a las 2 de la tarde, pero ya va iniciando, digamos, el día 23 a las 2 de la madrugada y ya empezamos a tener los pulsos de precipitación, ¿cierto? Que vienen en dirección sur a norte. Lo importante acá es ver cuál es el patrón espacial de los puntos y sobre todo hacia qué área están ubicados los puntos de mayor tamaño que se asocian, ¿cierto?, a mayores precipitaciones, ¿sí? Si ustedes se fijan en general que es más o menos en esta zona intermedia donde se fueron localizando los
los puntos, ¿cierto?, que representan estaciones donde se registró mayor monto de precipitación en cada una de las horas que fueron transcurriendo. Eso fue para el día 23 para el día 23. Y lo que tenemos ahora en esta otra animación perdón, ahora sí. Y lo que tenemos ahora en esta otra animación corresponde al evento del día 29. Parte la animación con lo ocurrido, ¿cierto?, el día 28, en la tarde, y ahora empieza con el día 29, en la madrugada, y ya a partir de las 12 del mediodía vemos ya el inicio de la distribución espacial de las precipitaciones en la región, y nuevamente lo importante es ver dentro de ese patrón, dentro de qué área se ubicaron fundamentalmente los mayores montos de precipitación. Podemos repetir tal vez desde aquí. Vamos a repetir esta parte cuando ya estamos llegando al día 29 al mediodía, y ahora sí vemos nuevamente cómo es en esta zona fundamentalmente, una zona más costera, intermedia a costa, excepto ahí por algún momento, pero fundamentalmente fue la zona intermedia a costa, donde pudimos ver el patrón de puntos, ¿cierto?, de mayor tamaño, que representan los lugares donde hubo mayor acumulación de precipitación a lo largo de esas horas. Entonces, la información anterior, ¿cierto?, que muestra cómo ha sido el mes de junio del punto de vista de las precipitaciones, la vamos a combinar con esta imagen, ¿cierto?, elaborada por José Vicencio de la Dirección Meteorológica de Chile, que muestra cómo a lo largo de los días de mayo, pero también de junio, lo vamos a ver enseguida, fue cambiando el panorama respecto al déficit y al superávit de precipitaciones, ¿cierto?, a lo largo de Chile. Ahí está incluida la estación La Serena. Aquí vamos al día 15, 16, ¿cierto?, de junio. Ahí estamos al 21, 24, y estamos llegando a fin de mes, y pasamos rápidamente, ustedes lo ven, de en uno o dos eventos, de una condición en que estábamos con un alto nivel de déficit, a una condición ahora de superávit en lo que va transcurrido del año para esta fecha, ¿sí? Entonces, el asunto es el siguiente. Si vemos nosotros acá, ¿cierto?, el último informe de nuestra Dirección General de Aguas de la región de Coquimbo, respecto a las precipitaciones registradas, vemos efectivamente que si nos comparamos con el año 2019, en general, a lo largo de nuestra región, efectivamente estamos en una condición positiva. Efectivamente, ¿cierto?, el total a la fecha es superior en todos los casos donde se muestra verde a la misma fecha del año 2019, y en eso es coherente con lo que habíamos proyectado en el seminario anterior. Es decir, esperábamos que este año 2019, perdón, este año 2020 fuera mejor que el año 2019, y en estos momentos, digamos, esa parte de la proyección ya se ha cumplido, ¿sí? Y en el caso del promedio normal a la fecha, también es un panorama que se ve más o menos a lo largo de toda la región del punto de vista de las precipitaciones. Aquí hay una pequeña diferencia en el caso de la estación ubicada en Los Vilos, pero como patrón regional podemos decir que estamos, digamos, bien, y que hemos superado el normal a la fecha. El punto de preocupación, y esto lo conecto con la idea anterior de la distribución espacial de las precipitaciones, que tenían un patrón
más bien de intermedio costa, es que efectivamente si nosotros observamos el registro de lluvias y el registro de nieve en la laguna, ¿cierto? Vemos que el panorama es distinto que al caso de las precipitaciones a lo largo de la región. Es decir, en términos de nieve, eh, tenemos menos nieve acumulada que el año 2019 y menos también que el normal a la fecha. Entonces, un aspecto que hay que tener en cuenta respecto de los eventos que han ocurrido hasta ahora durante el mes de junio, ¿cierto? Que si bien son, por supuesto, significativos, históricos en algunos casos y muy valorables, eh, hay que considerar qué es lo que está ocurriendo en la parte alta, ¿sí? A nivel de, ¿cierto? De la zona donde justamente interesa en el caso de la acumulación de agua a nivel regional. Ahora, ¿por qué podría estarse dando esta situación o la llegada de frentes tan consecutivos? En el seminario anterior habíamos mencionado que existen múltiples factores que influyen en la llegada de sistemas frontales, ¿cierto?, a la región de Coquimbo. Uno de ellos que había surgido y recientemente nomás se había publicado al respecto, ¿cierto?, en una revista científica, era este fenómeno que habíamos presentado el seminario anterior de la mancha cálida en esta zona del Pacífico, próximo a Australia, y que en estas semanas, del 14 de junio al 20 de junio, de manera muy dinámica, proyectó justamente un enfriamiento de esa mancha cálida, de esa zona, digamos, en que se ubicaba la mancha cálida. Son muchos los factores que pueden influir justamente en la llegada de los sistemas frontales a la región, pero uno que se había mostrado muy persistente justamente durante toda la década y que estaba asociado a la condición de mega sequía era la presencia de esta mancha cálida. Había sido muy persistente y ahora en las últimas semanas ha mostrado un cambio de patrón, ¿cierto? Una situación más de enfriamiento. Por lo tanto, uno no podría descartar que esta condición pudiera haber influido junto con, vamos a decir, la configuración general de las condiciones océano-atmósfera en el Pacífico, pero podría ser un factor, digamos, importante en explicar por qué se están dando más facilidades para la llegada de los sistemas frontales a nuestra región. En síntesis, entonces, los eventos de precipitación durante junio pueden considerarse históricos en algunos casos, ¿cierto? Y sobre todo en el contexto de la mega sequía y desde el año 2013 a la fecha. Ahora, como se proyectó en el seminario anterior, la primera parte de lo que habíamos proyectado, que era que este año iba a ser mejor que el 2019 en cuanto a oferta hídrica, ya se habría cumplido y falta obviamente esperar el avance de temporada para ver si al término, digamos, de la temporada de precipitaciones, vamos a superar o no lo que se conoce como el normal climatológico, ¿cierto? O el año normal. Se requiere prestar atención de todas formas a la relación de precipitación costa-cordillera, es decir, si tenemos magnitudes de precipitación acumulada muy altas en la costa, eso incluso podría interpretarse como algo no tan beneficioso, porque eventualmente ese monto de precipitación que está cayendo en la costa es lluvia que tendría que en otras circunstancias haber caído como nieve en la cordillera y que probablemente el sistema frontal no tuvo suficiente energía para empinarse por sobre la cordillera y descargó esa agua entonces en zonas más intermedias y costeras. Y uno de los factores que podría explicar la ocurrencia de estos últimos eventos podría, junto con otros, ¿cierto? Junto con otros, ser a lo mejor un debilitamiento de esta zona que se conoce como la mancha cálida del suroeste de Australia y sería un fenómeno más o menos parecido a lo que ocurrió, ¿cierto?, en California con la gran sequía que tuvieron hace
unos años atrás, producto justamente también de una condición de mancha cálida en el Pacífico. Esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Les comentamos que mediante el chat ustedes pueden escribir las preguntas para los expositores, que al final del seminario tendremos la oportunidad de que las resuelvan. Ahora vamos a comenzar con la presentación del doctor Pablo Álvarez, que nos va a presentar la información de la situación y perspectiva hídrica en la región de Coquimbo para el mes de julio 2020. Don Pablo. Gracias José Luis, gracias a todos por su asistencia, y vamos a tratar de conversar un poquitito de cuál es la situación hídrica a nivel de la región de Coquimbo, con un poco más de información y con un invierno que se ha ido desarrollando y que por lo tanto va reduciendo la incertidumbre y aumentando, por supuesto, el grado de datos que ya no pueden cambiar. En el fondo, los datos están asociados a los eventos de precipitación. Esos eventos de precipitación se van a relacionar posteriormente con las escorrentías y por lo tanto con el comportamiento de los embalses y de las distintas distribuciones que se hagan en las cuencas respectivas. Este trabajo que vamos a mostrar ha tenido un aporte muy relevante de dos profesionales del laboratorio, don Sebastián Norambuena, que trabaja en modelación, y don Aldo Tape, que trabaja en teledetección y sistemas de información geográfica. Ellos son profesionales jóvenes y no siempre se ven en las exposiciones, y a mí me gusta destacar que ellos de verdad son quienes están detrás de todo lo que vamos a ir mostrando. Vamos con esta primera diapositiva, que es un primo hermano de lo que Jorge nos mostraba hace un par de minutos. Es un trabajo que hizo Aldo Tapia, asociado a datos que provienen de la red SEASA-MET. Antes de comentar lo que está dentro de las cartografías, quiero en el fondo también agradecer, porque muy pocas veces se dice a la Dirección General de Aguas, a la Dirección Meteorológica de Chile, a SEASA-MET y a INEA, porque en el fondo nada de estos datos que ustedes están viendo en este minuto podría estar disponible para hacer este tipo de seminarios y tener un poco más al día a día la información y tomar decisiones oportunas si eso no existiera. En el fondo, cuando Jorge nos muestra datos desde el 2013 en adelante, significa que alguien a lo menos pensó hace 7 años que hubiese datos en esos lugares. Es muy importante, y mientras antes mejor, y mientras más estaciones mejor, porque podemos cubrir de una mejor manera y de manera mucho más detallada el territorio que tiene un problema hídrico y que en el fondo su principal fuente de abastecimiento es la precipitación. Entonces, en el fondo, el monitoreo de estos fenómenos ambientales es absolutamente relevante, muy importante. Entonces, lo primero es que en estas cartografías ustedes ven a la mano izquierda en esta cartografía la fecha 3 de junio, que es un primer evento, y si ustedes se fijan, lo que es café, lo que está café relativamente claro, es muy bajas precipitaciones, y lo que se ve celeste es un monto mayor de precipitaciones. Lo que ven acá es el glaciar del Cerro Tapado en Elqui, que es el único lugar donde en el fondo se presentaron datos más o menos importantes de precipitación. Entonces fue un evento que, la verdad de las cosas, que no dejó mucha precipitación ni grandes valores acumulados. Después viene esta otra fecha, que es del 17 de junio, el siguiente evento, en el que ya se visualiza un poco lo que Jorge decía, en el fondo un evento de precipitación que se concentra más bien en la zona sur de la región y de la mitad hacia la costa, ya que en la zona centro de la región está claramente orientado hacia la zona costera.
Es importante ir mirando esto de acá porque es el Elqui y por lo tanto también una parte, la zona norte de la cuenca del Limarí, o sea, Río Hurtado en el fondo. Entonces Río Hurtado y Elqui son zonas que en el fondo van a permanecer durante una parte importante de estas diapositivas en estos colores un poco más oscuros, más café. Después viene el evento del 23 de junio y en ese evento también se sigue concentrando las precipitaciones en el sur de la región, claramente, con montos bastante mayores, y en la zona norte, valores mucho más bajos, notablemente más bajos, formando como esta especie de diagonal, que en el fondo es una cordillera lluviosa en el sur y un norte costero seco en la región de Coquimbo, que es lo más parecido a los valores medios climáticos de la región. Y finalmente el 29 de junio, también al distribuir en esta cartografía las precipitaciones, se nota claramente un evento que fue mucho más cordillerano y del sur de la región, cordillerano y del sur, que en la zona donde en el fondo habitamos. Aquí están los valores. Bueno, estas diapos se concentran todas en esta otra que está aquí al final, que es la sumatoria de todas las precipitaciones anteriores distribuidas en el territorio. Entonces, es como si la región estuviera dividida realmente en dos partes. En el fondo hay una zona norte que está de colores bastante más café, y la zona sur que ustedes ven acá claramente mucho más celeste y azulina, con precipitaciones notablemente más altas en la cordillera de la zona sur y con las zonas más secas en el norte de la región de Coquimbo, describiendo una cartografía más o menos como la que representa la media climática, claro, en este caso con valores bastante más bajos que eso. Pero esta división que está acá, yo no la atribuyo a una cuestión asociada a la presencia o ausencia de estaciones meteorológicas, sino que de verdad la forma en la que se ha presentado el conjunto de fenómenos de precipitación en la región. Para no demorar más, esto es lo que Jorge mostraba. Afortunadamente miramos los mismos números y marcamos más o menos lo mismo. Pero la laguna es el único lugar de la región, junto a los Vilos, que muestra un valor total a la fecha de precipitación que está por debajo de lo normal a la fecha. Ahora, también es muy importante que se mire este total a la fecha y se mire la media anual climática que está establecida para cada una de estas estaciones. Entonces, en el fondo, este es el total a la fecha y la media anual es 2,5 metros de nieve. 41 milímetros es lo que va ahora en la laguna en términos de equivalente a agua, y la media anual es 160 milímetros equivalente a agua. Entonces, en el fondo todavía nos queda julio y yo diría que a lo mejor la mitad de agosto para que se salde esta deuda. No hay ninguna estación, me parece a mí, por lo menos un análisis relativamente rápido, que tenga cubierta ya su productividad hídrica de la temporada. Eso no ha pasado. En el fondo todavía nos queda junio y julio para completar un valor promedio de la temporada. Entonces, para que también quede claro. Esta diapositiva de acá también la desarrolló Aldo, y la línea amarilla que ustedes ven acá muestra la cota 1000 metros sobre el nivel del mar. Acá en verde, esta línea muestra la cota 2000. La línea celeste que está por acá muestra la cota 3000, y la línea morada que se ve acá bien arriba muestra la cota 4000. En la misma imagen, aquí arriba, van a ver cobertura de nieve y la fecha, 22 de mayo.
no es necesariamente la fecha de un evento, es la fecha en la que hubo disponibilidad de una imagen suficiente como para que se viera de manera relativamente detallada este asunto. Entonces, si se fijan, aquí hay una fecha 22 de mayo y aquí se ve nieve. Este fue un evento bien raro, ¿eh? Que ocurrió en torno al 20-21 de mayo por ahí y que dejó precipitaciones en forma de nieve en la zona sur de la región y prácticamente solo en la cordillera se registraron, no me acuerdo si 5 y tantos milímetros de precipitación, solamente en esta zona, no en el resto de la región. Sigamos. Ahí estamos a 26 de mayo y ya desapareció toda la nieve, no hay nada. Ahí estamos a 31 de mayo, después de un evento el día 29 de mayo. Este evento, si ustedes se fijan, en la zona sur casi no cubrió. Estuvo en el extremo sur, en cota 4000, en la zona de la línea morada, y cuando se va acercando a la cuenca del Limarí, se empieza a acercar, ¿cierto?, con Barbalá, a la cota 2000, ¿ah? Perdón, a la cota 3000. ¿Ah? Y en la cuenca del Elqui, toca la curva de los 4000 metros y ahí está la curva azul de los 3000 metros. Este fue un evento que después a uno se le empieza a olvidar, ¿eh? Pero este fue un evento que fue cordillerano y que vino de norte a sur, que dejó precipitaciones en Huasco, arriba, ¿eh? En la cordillera. Y, por supuesto, dejó bastante más precipitaciones y cobertura de nieve en la zona norte que en la zona sur. O sea, ahí Choapa no se enteró de que había llovido, ¿eh? De manera más o menos importante, para nada. Sigamos con otra fecha. 4 de junio, después del evento del 3 de junio. Entonces, aquí de nuevo aparece una cobertura nival, nevó bastante más bajo, llega hasta la curva verde, ¿ven? Por lo tanto, es cota 2000. En la zona norte, entonces, hubo cobertura nival hasta la cota 2000, también en la zona de la cuenca del Limarí, y en la cuenca del Choapa bajó de la cota 2000, está por debajo de la cota 2000 y ya entre la cota 1000 y la cota 2000. ¿Ah? Entre la curva amarilla y la curva verde que se ve ahí. Ahí está el 14 de junio. Y solamente queda la nieve en la zona norte sobre los 4000 metros de altitud. Y en la cuenca del Limarí también algunas partes entre los 4000 y los 3000. Y en la zona sur hasta aproximadamente los 3000 metros de altitud. Es una nieve que está bastante más arriba. Y en el sur de la cuenca, sur-sur de la cuenca, se encuentra más o menos hasta los 2000 metros de altitud. 21 de junio, vuelve en el fondo a avanzar un poco la nieve, otro evento, y toca la curva de los 3000 metros de altitud. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que en el fondo tampoco es una enorme, ahí está la del 26 de junio, que es la última fecha que tenemos, porque la del 29 estaba nublado y hasta la fecha, en el fondo, no ha sido posible que se puedan descargar estas imágenes completamente para poder procesarlas y todo eso. Entonces, este es el último evento, y aquí estamos en la línea morada sobre los 4000, la línea azul, la línea verde, que son los 2000. Entonces, en la cuenca del Limarí, 2000 metros de altitud, fecha 26, en la zona sur, en la cuenca del Choapa, entre los 1000 y los 2000 metros de altitud, con cobertura nival, y en la zona norte, Elqui, 4000, y aquí tenemos la curva de los 3000. Esta azul es la curva de los 3000. Entonces, en el Elqui, antes de este último evento, la cobertura nival estaba efectivamente entre los 3000 y los 4000 metros de altitud, ¿ah? Con manchones, ¿ah? Con pedazos en los cuales no hay cobertura. Esta es la situación de las obras de almacenamiento, los números grandes. ¿Ah? La región tiene 1.300 millones de capacidad, ¿ah? de 1.300 millones de cubos de capacidad de almacenamiento, y el estado en la cuenca del Elqui hoy día es alrededor de 174 millones, sumando La Laguna y sumando Puclaro.
La cuenca del Limarí tiene alrededor de 400 millones almacenados entre los 3 embalses, más o menos 310 en La Paloma, y el resto, la diferencia entre Cogotí y Recoleta, alrededor de 30 y tantos en Cogotí y alrededor de 60 o 58, 55 en Recoleta, y Choapa tiene el mayor de los déficits, y hoy día, comparado con el año pasado, tiene un 31,5%, o sea, en el fondo en este minuto tiene 2/3 del agua que tenía almacenada en la temporada pasada a esta misma fecha. En el resto de las cuencas estamos en torno a un 18, un 20% respecto al valor de almacenamiento a igual fecha el año pasado. ¿Ah? Por lo tanto, en el fondo, en este minuto, si nos preguntaran cuál es nuestra condición para enfrentar la temporada, si todo se terminara hoy día nuestra condición es un 18%, es con un 18% menos de agua en el Elqui, con un 18% menos de agua en el Limarí, y con 2/3 del agua en Choapa, en términos de almacenamiento. Ahora, por lo tanto, eso significa que lo relevante va a estar en las escorrentías más lo almacenado. Entonces, las escorrentías empiezan a jugar un rol importante. Y aquí empiezan, en el fondo, en los escenarios de precipitación que fueron incorporados dentro de los escenarios de proyección de caudales. Entonces, este es estero derecho en Alcohuás. El escenario base, les vuelvo a recordar, es el escenario en el cual uno considera las precipitaciones que efectivamente ya han ocurrido, o sea, es el cable a tierra. Y este escenario base supone que de aquí en adelante no llueve nada más. ¿Ah? Por lo tanto, pone un piso, es el límite inferior de las simulaciones en el fondo. Y el escenario optimista lo que hace es considerar en la serie temporal de precipitaciones para estas mismas condiciones climáticas, en los meses que quedan, considera para esos meses el 25% de los meses más lluviosos. Y por lo tanto, por eso lo considera optimista. En el moderado está exactamente en la mitad, o sea, representa la mediana, justo en la mitad de la serie de datos de precipitación. Y el pesimista es el que está en el 25% más bajo de los valores de precipitación para el total de la temporada. Entonces, en el fondo, en el escenario base, lo que hay ahora y no llueve más. En el escenario pesimista, el 25% más seco de las temporadas en esta estación meteorológica, en la Ortiga de la Dejea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en el fondo ya se abandonó, inclusive en el escenario base, y esto es súper importante a nivel de caudal, de escorrentía en estero derecho en Alcohuás, la situación ya es mejor que lo que fue el año pasado. O sea, en este escenario base ya la situación está por sobre lo que ocurrió en la temporada pasada. En los valores totales, el escenario base genera 13 millones, el pesimista, que solo necesita 11 milímetros más, genera 14, el moderado, que necesita 87 milímetros, genera 15, y el escenario optimista genera 24. El 2014-2015, que es uno de los años más secos que hemos tenido, esta cuenca generó 12,14, o sea, en el fondo ya en el escenario base estaríamos a lo menos mejor que el 2014-2015, que no es la gran cosa, pero si a uno le preguntaran, bueno, ¿es posible que caigan 11 milímetros más? Sí, absolutamente, absolutamente. Pueden caer perfectamente esos milímetros más, y esto podría ser una cosa que anduviera por acá, más orientado al escenario moderado. Este es Río Cochihuás en el Peñón, que también lo habíamos visto en la vez anterior, y ocurre también un fenómeno relativamente parecido en el escenario base, que requiere 42 milímetros y que ya están en el fondo. Este escenario base presenta un resultado por sobre el metro cúbico partido por segundo, y para desacoplarse ya necesita al menos una condición de escenario pesimista, o sea, en el fondo necesita unos 10 milímetros más para transformarse en esta curva roja y empezar a parecerse un poco a lo que ha ocurrido en el periodo anterior. Ahora, para de verdad mejorar la condición se necesita un escenario moderado que es de 68 milímetros, y por lo tanto eso significa que deben caer 26 milímetros más.
en los 45 días que quedan. ¿Es posible? Sí, absolutamente. Estos 42 milímetros se juntaron en 5 eventos, en 5 eventos totales, 5 eventos totales en la región. 4 eventos significativos, si ustedes quieren. Entonces sí, es posible. Podríamos tener un par de eventos más o 3 eventos más, sí, podría ser. Si se da lo que Jorge proyectaba, en mi opinión, sí. En total, esta cuenca en el escenario base genera 29 millones, en la temporada 2014-2015 generó 32,4, o sea, ya tenemos asegurado estos 29, y tanto, y por lo tanto la idea y lo que yo creo que efectivamente puede llegar a pasar es un escenario como este moderado de unos 43 millones, que ojalá sea esta curva amarilla que está ahí y que por lo menos nos asimila un poco a la condición, una condición mejor. En el caso de la laguna en entrada embalse, la laguna en entrada embalse tiene en el escenario base 42 milímetros, un dato súper bajito, y tiene que aumentar por lo menos a un nivel del escenario moderado, o sea, unos 68 milímetros de precipitación equivalente en la estación de la laguna en embalse, para generar esta condición moderada y asimilarse a la condición que se tuvo en el 2020. Eso implica una cosa, y es que en el escenario base esta cuenca está generando 16 millones, en el escenario pesimista 18 casi, y en el escenario moderado 21. Y es bien importante tener presente que la laguna en general, en el valor del 85% de probabilidad de excedencia, genera 30 millones de metros cúbicos en la temporada. Entonces, en el fondo, como que nuestra apuesta esta temporada es 20 o 20 y tantos millones respecto a los 30 que se generan en el 85% de las oportunidades, a lo menos en el fondo. Entonces, bueno, uno va bajando también un poco las expectativas y con eso también reduce un poco la ansiedad, pero yo pienso que si logramos, si se logra un nivel de precipitación cercano a los 70 milímetros en la laguna, podríamos alcanzar esta curva amarilla. ¿Cuál es la situación? Es un poco mejor, más auspiciosa que en la vez anterior, porque en la vez anterior el escenario base y el escenario pesimista eran más malos que el escenario base que tenemos ahora, y por lo tanto nuestra condición ya ha mejorado. ¿Cuál es este es un alcance súper general? ¿Por qué? Porque la decisión en el caso del ELQI se toma en el mes con datos de agosto para el mes de septiembre. Entonces, en el fondo estamos en junio, ¿eh? Lo que significa que estoy trayendo a la fecha de hoy una decisión que en realidad no corresponde tomar hoy día. Eso para dejarlo claro, y por lo tanto lo que estamos viendo no es nada más que un espejismo relativamente lejano de algo que podría ser, pero si nos apuraran y nos hicieran tomar hoy día una decisión, la cantidad de agua que hay entre la laguna y Puclaro nos permite, más la escorrentía generada, permitiría dar un desmarque cercano al 30%, pero esto es relevante. Si se diera un desmarque del 30%, o sea, se mantuviera el desmarque de esta temporada para la siguiente temporada, eso significaría que Puclaro terminaría con 90 millones al término de la temporada 2021 y que el desmarque de la siguiente temporada podría ser un 29%. Lo contrario, si en el fondo en esta temporada nos pusiéramos más generosos y repartieran un 32% de desmarque, Puclaro terminaría con 75% y a la siguiente temporada el desmarque sería un 27%. La otra opción, si en esta temporada se distribuyera un 28% de desmarque, o sea, se bajara el desmarque respecto a la temporada anterior, se terminaría con Puclaro con 110 millones, y si se distribuyera un 30% en esta temporada, se terminaría con Puclaro con 90 millones, que en el fondo es el mismo numerito que está ahí, 30, 90, 90. Y si se distribuyera este 30%, bueno, la siguiente temporada podría ser un 29, y si se hace ahora un 28, en la siguiente temporada es un 30.
Entonces, el número está ahí, está rondando entre 29, 30, 31, va a depender de cómo se cierre la temporada, todavía falta un par de meses y no hay que ponerse ansiosos, tenemos que seguir monitoreando, pero ya por lo menos hoy día podemos decir que sería raro que bajáramos de un desmarque de 29 puntos en la siguiente temporada, en mi opinión. Esto no es una decisión que yo tomo ni nada, solamente en mi opinión. Río Cogotí en Fragüita, súper importante porque en el fondo aquí estamos en la comuna de Combarbalá, esto era muy, muy relevante, la curva venía acostada a nivel basal, bajo, qué sé yo, los 100 litros partido por segundo, y esta curva definitivamente se ha recuperado, ya el nivel base está con 81 milímetros y con caudales en el fondo notablemente más altos, ya sobre 500 litros partido por segundo y llegando casi al cubo partido por segundo. Entonces está muy, muy bien esta situación, por lo menos para la comuna de Combarbalá y particularmente Cogotí en Fragüita. El valor del 2014-2015 fue 7,5 millones y en esta temporada ya por Cogotí en Fragüita debieran pasar alrededor de 16 millones. Entonces, en el fondo, a lo menos la situación de esta temporada es 2 veces mejor que la temporada más mala que hemos tenido, que es la 14-15 y la 19-20 en el fondo. Ahora, la probabilidad de que siga lloviendo y que se llegue a un escenario pesimista, un escenario moderado, también existe. Pero para que eso pase, tienen que caer todavía más o menos unos 60 milímetros más, 65 milímetros más, para llegar a la condición moderada. Río Grande en las Ramadas, también una condición más o menos parecida a lo que hemos comentado, está en el escenario base con 127 milímetros y el escenario optimista 280 milímetros. Con el escenario base se van a generar 35 millones en las Ramadas y en la temporada anterior se generaron 26, en la temporada 2014-2015 24. Y el valor que se genera con 85% de probabilidad de excedencia es alrededor de 40 millones. Entonces, en el fondo, en las Ramadas, ya la situación, si ustedes miran las curvas, la situación de la curva blanca que está acá, que es el escenario base, ya es mejor que lo que fue el total de la temporada pasada. O sea, en el fondo, de todas maneras, la situación es notablemente más auspiciosa que el año pasado, conservadora pero auspiciosa, lejos mejor que la temporada anterior. 35 millones y podríamos llegar a unos 50 y tantos millones. No hay que olvidarse que la media en la ramada es por sobre los 200 milímetros. Por lo tanto, 127 está súper bien, qué bueno, pero falta mucho todavía para que esto se transforme en un año normal. Ahora, si eso llegara a ocurrir y se llegara a un nivel moderado, se podría producir esta curva amarilla que hace mucho tiempo que no vemos, en el caso de la parte alta. Grande en Puntilla de San Juan, ya acercándonos más hacia La Paloma para ver las consecuencias y los efectos sobre la cuenca, muestran en el fondo un escenario base bastante mejor, por el cual pasan alrededor de 40 millones de cubos y en la mejor condición pasarían 120 millones de cubos. En la temporada 2014-2015 pasaron 33 millones, o sea, por lo menos esta temporada ya está mejor que la 2014-2015 y está mejor que la que está en el 85% de probabilidad de excedencia. Este valor es orientador para lo que entra al embalse La Paloma. Entonces también nos permite un poco, junto con Grande en las Ramadas, hacernos una idea de lo que va a pasar en el afluente a La Paloma. Los límites inferiores son más o menos 50 millones de lo que podría entrar a La Paloma y el límite superior alrededor de 125 millones. Estas otras curvas, que son volúmenes que ingresan a La Paloma en función del volumen pasante en Grande en las Ramadas, nos muestran un poco de la historia, están resumidos en estos puntitos, pero son muchísimos datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta curva roja que está aquí arriba ocurre cuando uno viene de un periodo húmedo, o sea, cuando este invierno viene de otro invierno anterior o normal o húmedo. La curva azul corresponde a un periodo normal que viene de uno normal y este es un periodo seco,
en el fondo. Entonces, es muy difícil pasarse de una curva a otra en condiciones de un invierno que acaba de ser muy seco, el del invierno pasado, y si ustedes piensan, la expectativa con estas lluvias intensas que han caído y todo, era que de verdad se produjese una escorrentía tremenda, y la verdad es que los niveles de escorrentía han sido bajísimos. ¿Por qué? Porque en el fondo se está rellenando todo el espacio poroso que estaba sin agua. Entonces los montos se van a mover en torno a estos números en función del escenario. Yo considero un escenario moderado para ingreso a La Paloma. Ahora, si nosotros consideráramos la situación de La Paloma hoy día y distribuyéramos en el fondo el agua, esto que lo presentamos en la vez anterior no ha cambiado en nada. Siguen siendo los mismos 66 millones de metros cúbicos que se distribuyeron, y a pesar de este aumento de volumen de entrada al embalse La Paloma, si ustedes se fijan, la fecha de aumento de este volumen, no, primero es octubre y la decisión se toma en ese momento. ¿Ah? Por lo tanto, si se toma con el dato cierto del volumen guardado en el embalse, uno mira el volumen del embalse y el volumen del embalse se mantiene en torno a los 300 millones, 310, 309. Entonces, en el fondo, este ingreso que está acá no modifica el volumen almacenado dentro del embalse. ¿Por qué? Porque se ha ido consumiendo parte del agua que está dentro, porque se ha ido evaporando, etc. Entonces, en el fondo, la decisión tomada a fines de abril para mayo en adelante, y el ajuste probablemente que podrían hacer en septiembre para el mes de octubre, o en agosto para el mes de septiembre, va a ser más o menos la misma. Sería muy raro si la situación fuera la pesimista. Lo mismo ocurre en las temporadas siguientes, en las que estos valores son todos con 85% de probabilidad de excedencia, o sea, en el fondo 66 millones este año a distribuir, 54 el siguiente y 44 el siguiente. Si la situación fuera moderada, entonces aquí ya hay un pequeño efecto de este aumento de entrada de agua al embalse La Paloma en esta temporada. Si eso ocurre, entonces habría que adicionar un pequeño volumen de 2 millones de metros cúbicos a la distribución que ya se asignó en esta temporada. Por lo tanto, en el escenario moderado tampoco deberían ocurrir grandes cambios en la distribución de agua. La siguiente temporada sí hay un efecto. Si ustedes se fijan, en la temporada anterior 54, en esta cambiaría a 63 en el escenario moderado. O sea, un escenario moderado lo que aporta es para esta temporada un poquitito, pero aporta muchísimo para la siguiente. Y ahí está el escenario optimista, en el cual se produce un pequeño efecto en esta temporada y un efecto mucho más relevante para las dos siguientes temporadas, bajo este criterio de la distribución de 1/3. Y Yapel, en la cuenca del Choape, y Yapel en las Burras, más o menos la misma tendencia, venía muy bajo el cubo partido por segundo de caudal hacía mucho rato, y se produce un incremento importante ya asociado al caudal basal. O sea, en el fondo con el basal ya se genera 4 veces aproximadamente el caudal, el volumen pasante en ese punto de la temporada anterior. Entonces mejora notablemente la situación, ¿ya? El escenario basal se parece ya bastante más al moderado, lo que significa que la distancia que hay entre el basal y el moderado en términos de milímetros es mucho menor. ¿Se fijan? 101 milímetros en el escenario basal, que ya existen, y en el moderado, o sea, para alcanzar un valor cercano a la media, van a ser alrededor de 30 milímetros más, 35 milímetros más, un poquitito, 38 en este caso. Entonces no es tan difícil que del basal se pase al moderado, por lo menos para el caso de la cuenca del Choapa. Choapa en Cuncumén, este es un caudal súper relevante. Aquí está el 2018, si ustedes se fijan, y esta es la curva del basal actual. Y esta es la realidad de toda la temporada anterior. Entonces, el basal de este momento con 126 milímetros y un moderado a 196, por lo tanto se necesitan 70 milímetros más para llegar al moderado, significa ya una generación en esta temporada de algo cercano a 100 millones de cubos, y en la temporada anterior se generaron cerca de 40.
entonces la situación ya es notablemente mejor para la situación de Choapa en Cuncumén en la siguiente temporada, que marca, aunque suene a redundancia, el desmarque de la cuenca de Choapa tiene mucho que ver con lo que pasa en Cuncumén, mucho. Aquí está la proyección de desmarques, el aterrizaje a la realidad es esta curva, no me acuerdo, me parece que es la de las temporadas pasadas. Claro, esta que ustedes ven acá, que tiene valores 20, 20, 17, 15, 15, 15, 15, esta es la de la temporada anterior, ¿de acuerdo? Termina la temporada de riesgo con 15 y se engancha esa temporada con un 8, que era en lo que estábamos en el seminario anterior, y hoy día están con un 6 puntos de desmarque, 6% de desmarque. Y de aquí se descuelgan los escenarios hacia arriba. ¿Ah? Estos son los escenarios. Entonces, el blanco, este que está aquí, es el escenario base. Y el escenario base lo que dice es que pasarán de un 6 a un 15, de un 15 a un 20, un 35, podrían llegar a un 50, y de ahí declinar a niveles cercanos de nuevo al 20 y al 15, terminando en abril con desmarque cercano al 15, que en el fondo es una situación mucho más vivible y razonable ya en el escenario base. En el escenario pesimista y en el moderado la situación cambia notablemente. Ya en el pesimista, para lo cual se necesitan muy poquitos milímetros más, que son alrededor de 20 milímetros más, esta curva roja genera una situación notablemente mejor que la que vivieron en la temporada anterior. Entonces, en el fondo, qué bueno, Choapa y Combarbalá mejoran notablemente su condición para la siguiente. Me parece que eso es lo que tenía que contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo, por esa exposición. Tenemos un par de preguntas para los expositores. Les agradecería pudiesen encender sus cámaras para que los asistentes al seminario los pudieran ver. Y mientras vamos a hacer las preguntas. La primera pregunta para don Jorge Núñez la hace Rodrigo. Nos pregunta ¿cuál o cuáles podrían ser las causas del debilitamiento de la mancha cálida del suroeste en el Pacífico? Ya, un saludo para Rodrigo Schuster, entiendo que hace esa pregunta. Difícil pregunta, ¿cierto? Se la hace a alguien que no es climatólogo de partida, como punto de partida. Y yo trataría de, digamos, de defender una respuesta con el siguiente argumento. Primero, el tema de la mancha cálida en esa zona como fenómeno, digamos, un fenómeno anómalo particular en su persistencia durante la última década, es algo que recién, por ejemplo, aparece en una publicación científica de los colegas del CR2 el año pasado. Así que como fenómeno científico que se está estudiando para el caso nuestro es más o menos reciente. Yo había mencionado que tal vez podría haber una analogía con la mancha cálida que afectó justamente a California más o menos entre el 2012, 2014, fin de 2016 aproximadamente. Y buscando algo de información en este momento, ¿cierto? Sobre ese punto, como respuesta digo más o menos lo que dijo Nate Mantua, que es el padre de la oscilación decadal del Pacífico, ¿cierto? De la agencia NOAA de Estados Unidos, respecto de la reaparición de la mancha cálida ¿cierto? En el Pacífico, digamos que los afecta a ellos, Estados Unidos, hacia el 2019. ¿Y qué es lo que decía él respecto a la mancha cálida? Estoy sorprendido de ver algo como esto, decía, y que se desarrolle nuevamente. Es decir, es un fenómeno que incluso para especialistas del nivel, digamos, de Mantua, ¿cierto? Son todavía fenómenos que están recién, digamos, conociéndose un poco más en su dinámica,
y sobre todo lo que tiene que ver con la variabilidad, ¿cierto? Océano-atmósfera. Yo no podría responder, ¿cierto?, por qué ahora se está debilitando. Trato ¿cómo se llama?, de sujetarme, por decirlo así, del concepto de variabilidad. Creo que ese es lo que está de fondo. Vimos recién que en un poco tiempo, en el seminario anterior, aparecía la zona de la Mancha Cálida, ¿cierto?, en el suroeste de Australia, más o menos robustecida, y de un seminario a otro ahora parece debilitada. Bueno, esa variabilidad, ¿cierto?, a esa escala, yo creo que es muy difícil de comprender en estos momentos. Así es que lo que sí me atrevería a decir es que, apelando a esa analogía, si ese fenómeno en algún momento se disipó, sus efectos, digamos, hacia el Pacífico Norte, hacia California, pero retornó, entonces yo también me preocuparía, digamos, de que ahora se pudiera disipar en la zona que nos afecta a nosotros, pero que eventualmente también en un futuro no muy lejano también pudiera retornar, digamos, a esa zona con las consecuencias que tiene para las precipitaciones en Chile centro-norte. Entonces, son fenómenos que hay que estar monitoreando justamente permanentemente. Gracias, don Jorge. Esperamos que Rodrigo haya podido resolver su consulta. Para don Pablo, nos pregunta Hugo y Cristian, ¿qué pasa con los pronósticos para el área de Río Hurtado o Recoleta? Si hay alguna información respecto a eso. Sí, dame un segundo, por favor. Ahí está. Lo que puedo, se escucha, ¿verdad? Sí, lo que puedo comentar es que en Río Hurtado, en San Agustín, es una estación bien difícil de modelar, y yo no me detendría mucho en la forma de la curva, ¿ah? Sino que más bien en la línea tendencial que somos capaces de reproducir. Y lo segundo es que miraría estos números que están acá, ¿ah? En el escenario base que tenemos nosotros, con los 43 milímetros registrados, genera 26 millones de cubos ese escenario base, en Hurtado, en San Agustín. En la temporada anterior se generaron 27. Y el volumen a generar en Río Hurtado, en San Agustín, en una temporada de 85% de probabilidad de excedencia, es 36 millones y medio. Entonces, esto es bien importante, porque en el fondo, si en Hurtado, en San Agustín, se generan en el 85% de las oportunidades 36,5 millones o más, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. La verdad es que está más o menos a 10 millones de cubos de que eso ocurra. Y para que eso llegue a pasar, habría que estar en un escenario entre moderado y optimista. O sea, en el fondo necesitamos pasar de estos 60 milímetros de precipitación, probablemente en un valor que esté cercano a los 80 milímetros aproximadamente, para estar en este número. ¿Esto qué significa? Bueno, una cosa súper simple en el fondo. Si se genera algo parecido a la temporada anterior, ustedes ya gestionaron aquello. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, la situación de una temporada tal como está en este momento, Río Hurtado, en San Agustín, sería muy parecido a la temporada pasada. Eso. Gracias. Gracias, don Pablo, por esa respuesta. Tenemos otra pregunta para don Jorge. ¿Cuál es su perspectiva para el secano costero de la región de Coquimbo en cuanto a precipitaciones y a la sequía que afecta a la ganadería? A ver, eso de alguna manera nos lleva nuevamente al tema de hacer proyecciones sobre una condición, digamos, que ha estado bastante sorpresiva en algunos casos, ¿cierto? Es decir, uno esperaba un incremento de precipitaciones, a lo mejor uno esperaba un incremento
en el monto de precipitación, ¿cierto?, de algunos eventos, pero no en una recurrencia de eventos que pudiera llegar. Entonces, eso cambia un poco también el panorama y cómo uno lo interpreta. Si uno pensara, a lo mejor, digamos, que pudiéramos continuar teniendo un par de eventos más en lo que resta, basado únicamente en lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Y que julio todavía es un mes, digamos, en que debiéramos tener todavía más facilidades para la llegada de algunos eventos. Ojalá uno más significativo, ¿cierto? Yo diría que como se están comportando un poco las precipitaciones, efectivamente hay un patrón espacial, una tendencia en que estas estén disponiéndose más hacia sectores intermedios y costeros. Entonces uno podría esperar, ¿cierto?, tener unos montos de precipitación un poco más altos hacia la costa, y eventualmente eso podría contribuir, ¿cierto?, a todo el tema del crecimiento de pastos para la próxima temporada, ¿cierto?, de primavera sobre todo, y que pudiera mejorar, digamos, en algo la carga animal que pudiera, digamos, sustentar esa curva de crecimiento de pastos en ese periodo. Ahora, el tema está, ¿cierto?, en que no sabemos cómo va a venir el próximo año, ¿cierto? Este podría perfectamente haber sido un año bastante anómalo, ¿cierto? Por lo que uno ve un poco de la trayectoria histórica de las precipitaciones. Y desde ese punto de vista, digamos, si alguien se dedica a la ganadería de secano, tiene que considerar también eso para tratar de ajustar eso que se conoce como la carga, ¿cierto? La carga animal. Y, y no, digamos, tal vez proyectar que lo que ocurra a finales de este invierno, ¿cierto? Con la curva de crecimiento de pastos, pudiera ser similar a lo que venga en la próxima temporada. Entonces, ya los montos de precipitación actual muestran, digamos, una acumulación que pudiera ser favorable a una curva de crecimiento de pasto para esta temporada, pero hay que ver, digamos, si los contenidos de humedad en el suelo, ¿cierto?, van a ser persistentes o no, y eso va a depender en muchos casos de cuándo va a ser el último evento de lluvia que tengamos. Mientras ese evento de lluvia próximo, supongamos que sea significativo, se postergue más, ¿cierto?, hacia fines de julio, eventualmente agosto, claro, pues, uno podría esperar probablemente mejores condiciones. Gracias, don Jorge. Nos quedan dos preguntas. Vamos a hacerle una a don Pablo y la última va a ser para ambos expositores. La primera, don Pablo, dice: en Chuapa existe mayor cantidad de precipitaciones acumuladas, superior al resto de la región. Sin embargo, presenta un déficit en el volumen embalsado. ¿A qué podría deberse este fenómeno? Gracias por la consulta. Perdona, voy a medio desordenado, entonces voy a responder una cosa que me quedó dando vueltas hace un rato a raíz de la pregunta que hicieron don Víctor y Cristian Ruiz Tagle respecto a Río Hurtado. Y es que si me preguntaran en este momento, yo diría que el mejor consejero es la prudencia. En el fondo, queda el mes de julio, que es, en términos de la estadística, entre mayo, junio y julio, y sobre todo junio y julio, aportan y explican la mayor proporción del total de las precipitaciones estadísticamente dentro de la historia. Entonces, en el fondo, las probabilidades de que en un mes más, cuando estemos haciendo el último webinar de este invierno, asociado a situación y perspectivas hídricas, y estemos volviendo a mirar los datos, lo más probable es que estemos mirando otros datos. En el fondo, no me sorprendería para nada. Entonces, en este minuto, para el caso de Río Hurtado,
la situación está más o menos igual a como el año pasado estuvo en el total de la temporada. Entonces dejemos a lo menos que este se muestre completo, ¿ah? Falta julio entero y falta a lo menos la mitad de agosto para que los dos sean comparables, ¿de acuerdo? Eso quería dejarlo claro. Lo último es que, bueno, hay muchas razones por las cuales un embalse está vacío. La primera es porque se usa, en el fondo, y la segunda es porque muy probablemente el rateo o la distribución de agua que se hizo tiene que ser de alguna manera también compensada con los aportes desde los embalses. Esa es la función de los embalses. Ahora, la pregunta es si en el fondo podría haber una regla de operación o una capacidad de almacenamiento mayor en la cuenca del Choapa, de tal manera que la dependencia de los caudales de corto plazo para el desarrollo de una cuenca como el Choapa se redujera. La otra vez lo explicamos, ¿eh? Y en el fondo dijimos, bueno, el caso del Limarí tiene tanta capacidad almacenada, tiene mucha más capacidad almacenada que la cantidad de derechos que tiene que atender en el corto plazo, o sea, en la temporada. Y por lo tanto, eso le permite de verdad a este sistema funcionar de una forma de regulación, como un sistema de regulación interanual. Eso es así porque la cantidad de agua guardada es más que la demanda total de una temporada. Ese es más o menos el concepto, ¿ya? En el caso del Elqui, es una situación intermedia. Hay más demanda que la cantidad que los embalses guardan. Entonces, Elqui tiene que resolver su demanda con una proporción de lo que saca de los embalses, que es importante, que es significativa, y una otra parte que también es muy importante, que proviene del caudal de la temporada. Por lo tanto, la incertidumbre en la distribución está más bien asociada a la generación de caudales. Por lo tanto, eso es lo que queda más suelto a los periodos invernales y el comportamiento de las precipitaciones y la nieve. En el caso del Choapa, la proporción es notablemente más chica. O sea, Choapa tiene, en términos de la demanda potencial asociada a los derechos que tiene, una superficie regulada, o sea, una cantidad de capacidad de almacenamiento que es más chiquitita proporcionalmente, y por lo tanto depende mucho más del agua que se genera en la propia temporada. Ahora, es una cuenca en el sur de la región, es una cuenca que históricamente sí tenía caudales más altos, pero en mi opinión, en escenarios de cambio global y con lo que hemos ido aprendiendo y viendo ahora, la verdad de las cosas es que en mi opinión el tema es más o menos claro. Es muy probable que en el caso de Choapa sí tenga sentido incrementar un poco la capacidad de almacenamiento, una mirada desde acá, o usar los acuíferos, recargar acuíferos, usar otras fuentes, ¿eh? En el fondo, pero me parece que la recarga de acuíferos puede ser una alternativa, o alguna suerte de embalse regulador. Eso, gracias. Gracias, don Pablo. Respecto a la última pregunta, bueno, leyéndola bien, a lo mejor está un poco más orientada a don Jorge. La pregunta dice lo siguiente: ¿existen evidencias respecto al comportamiento de las precipitaciones sobre un cambio local en la región, o siempre ha sido así? A ver, recordemos que nosotros en la región de Coquimbo estamos con un pie, ¿cierto? Un pie en el desierto, ¿ya? Y los desiertos del mundo se caracterizan justamente, del punto de vista de las precipitaciones, por ser las zonas con la mayor variabilidad interanual de las precipitaciones. Esa variabilidad, que es algo que uno constata, ¿cierto?, en el registro histórico de la precipitación y también caudales acá en nuestra región, se manifiesta no solamente no solamente, digamos, como variabilidad interanual, sino hay variabilidad decadal, multidecadal, y uno tiene que tener registros muy extensos para poder justamente percibir, digamos, todos esos cambios, esas variaciones. Algunos estudios indicaban, ¿cierto?, que aproximadamente en gran parte de Chile central, hasta un 25% del
de la reducción de las precipitaciones podría atribuirse a un fenómeno de cambio climático, y todavía queda entonces un 75% asociado a variabilidad climática. Y mientras más nos acercamos, ¿cierto?, a nuestra región, ese valor tendría que ser mayor incluso, por la situación de variabilidad. Por lo tanto, poder establecer fehacientemente, ¿cierto?, si lo que estamos viviendo ahora es atribuible, por ejemplo, a cambio climático, porque el cambio climático, ¿cierto?, está lamentablemente como una moneda universal, moneda de cambio universal. Cualquier cosa extraña hoy en día, uno tiende a atribuirlo solamente a cambio climático, y hay muchos otros factores que están detrás. Incluía esta situación, digamos, por muy anómala que es efectivamente, de la mega sequía, digamos, que hemos vivido en los últimos años. Yo en este momento me atrevería a decir, ¿cierto?, que lo que hemos experimentado en gran parte en nuestra región la última década sigue teniendo un componente importante de variabilidad, y si este fenómeno de la mancha cálida, ¿cierto?, es un factor importante en lo que hemos vivido, y esa mancha cálida, por ejemplo, es un proceso que tiene que ver con la variabilidad, la dinámica océano-atmósfera en escalas de tiempo que no tenemos registro para ello. eh, Perfectamente entonces podemos tener interrupciones, ¿cierto? Estas interrupciones, como este año eventualmente, si prosigue así, muy bien, pero por la misma condición de variabilidad, perfectamente en un tiempo más podemos volver a situaciones como las que hemos tenido en el último tiempo. Así es que yo creo que una de las cosas que hemos aprendido justamente con los años, ¿cierto?, con la expertise que se ha ido creando en la región, con las instituciones que han ido contribuyendo a establecer redes de monitoreo, ¿cierto?, de registro de información, con las capacidades técnicas humanas que se han ido desarrollando en la región, y que han ido contribuyendo a la gestión de los recursos hídricos regionales, es justamente a ir siendo cada vez más cauto, más prudente y más observador, ¿cierto?, de los fenómenos que ocurren y que eventualmente explican por lo que estamos pasando. Este seminario da cuenta justamente de eso. Este seminario no lo teníamos 10 años atrás, no lo teníamos 5 años atrás, en que podíamos tratar de compactar, ¿cierto?, lo que sabemos hasta el día de hoy, y ponerlo a disposición de los actores locales, regionales e incluso de fuera de la región. Muchas gracias, don Jorge. Le damos las gracias a los asistentes que nos están siguiendo por el canal de YouTube del Laboratorio Promra. Le damos las gracias al doctor Pablo Álvarez por la exposición. Le damos las gracias también a don Jorge Núñez por la exposición. Y los dejamos invitados al próximo seminario a finales del mes de julio, por lo cual les vamos a estar avisando por los canales correspondientes, mayoritariamente por correo electrónico, para que puedan acceder al seminario. Así que los dejamos invitados. Muchas gracias por asistir a la actividad.